La mayoría de la gente piensa que los mentirosos parecen nerviosos. Se imaginan voces temblorosas, evitando el contacto visual y mostrando signos evidentes de culpabilidad. Pero los mentirosos más peligrosos rara vez parecen culpables. Se muestran tranquilos, seguros de sí mismos, encantadores y dignos de confianza. Porque el engaño no se trata realmente de palabras, sino de comportamiento. Cada mentira crea tensión psicológica. La mente trabaja más, las emociones se vuelven más difíciles de controlar y comienzan a aparecer sutiles inconsistencias. La historia puede sonar convincente, pero el comportamiento a menudo cuenta una historia diferente. Una vez que comprendas la psicología del engaño, dejarás de juzgar la honestidad solo por las apariencias. En este audiolibro, aprenderás a reconocer la deshonestidad en conversaciones, relaciones, negocios, amistades y la vida cotidiana, no a través de la paranoia o las conjeturas, sino a través de patrones que las personas luchan por controlar. Porque si bien las personas pueden elegir cuidadosamente sus palabras, su comportamiento siempre deja pistas. Y esas pistas a menudo revelan la verdad mucho antes de la confesión. Capítulo 1. Deja de prestar atención a las palabras y empieza a observar el comportamiento. La mayoría de las personas tienen dificultades para detectar el engaño por una sencilla razón: se centran demasiado en las palabras. Analizan las explicaciones, buscan contradicciones y juzgan la honestidad según lo convincente que suene una historia. Pero las palabras son la parte más fácil de controlar en la comunicación. El comportamiento no lo es. Un mentiroso puede ensayar una historia, preparar excusas, anticipar preguntas y practicar la confianza. Pero el comportamiento humano es mucho más difícil de controlar. El cuerpo reacciona más rápido de lo que la mente puede corregirse, y ahí es donde empieza a notarse el engaño. Mucha gente imagina a los mentirosos como nerviosos, temblorosos o incapaces de mantener el contacto visual. En realidad, algunos de los mentirosos más peligrosos parecen tranquilos, encantadores y dignos de confianza. Sonríen con naturalidad, hablan con seguridad y parecen completamente a gusto. Por eso, las palabras por sí solas pueden engañarte. La comunicación se produce en múltiples niveles a la vez. La voz comunica una cosa, el rostro otra, el cuerpo otra. Si bien la mente consciente maneja la historia, el subconsciente a menudo revela lo que la persona intenta ocultar. La clave no es buscar una única señal de mentira. No existe. Desviar la mirada no prueba deshonestidad. Tocarse la cara no prueba engaño. El nerviosismo no prueba culpabilidad. Las personas honestas también pueden sentir ansiedad. Lo que importa es el cambio. Cada persona tiene una base de comportamiento natural, su ritmo, tono, postura y gestos habituales. Cuando surge un tema delicado, esa base a veces cambia. El habla se vuelve más controlada. Las respuestas se ralentizan. El lenguaje corporal se tensa. El ritmo emocional se modifica. Una sola señal significa muy poco. Un patrón de cambio sí significa algo. Por eso, los observadores expertos se centran en las inconsistencias en lugar de en comportamientos aislados. La comunicación veraz tiende a fluir con naturalidad. La comunicación engañosa a menudo se vuelve calculada. Y el cálculo crea fricción psicológica. Una persona que dice la verdad generalmente se centra en recordar. Una persona que oculta algo a menudo se centra en controlar la percepción. Están monitoreando sus palabras, sus expresiones, tus reacciones y la historia misma. Ese esfuerzo mental deja huellas. A veces es vacilación. A veces es exceso de confianza. A veces es un exceso de detalles. A veces es una respuesta que suena extrañamente ensayada. El objetivo no es la paranoia. El objetivo es la conciencia. Muchas personas son manipuladas porque confunden la confianza con la honestidad, el encanto con el carácter y la persuasión con la verdad. Pero la credibilidad y la verdad no son lo mismo. El indicador más fiable de honestidad no es una promesa, sino un patrón. Las palabras se pueden ensayar. El comportamiento se revela. Cualquiera puede parecer confiable por unos minutos. Muy pocas personas pueden controlar perfectamente sus reacciones, emociones, el momento oportuno y las respuestas al estrés a lo largo del tiempo. Con el tiempo, aparecen inconsistencias, y esas inconsistencias a menudo revelan más que cualquier confesión.
Así que deja de hipnotizarte solo con las palabras. Escucha lo que la gente dice, pero presta aún más atención a lo que hacen de forma constante. Porque el comportamiento es el lenguaje que la gente usa cuando la verdad sale a la luz. Capítulo 2. Patrones de confianza, no señales aisladas. Uno de los mayores errores que se cometen al intentar detectar el engaño es creer que un solo comportamiento demuestra que alguien miente. Una persona desvía la mirada. Mentiroso. Una persona se cruza de brazos. A la defensiva. Una persona se toca la cara. Engaño. Esto es psicología básica. El comportamiento humano es mucho más complejo, ya que un comportamiento sin contexto significa muy poco. Una persona ansiosa puede evitar el contacto visual por timidez. Una persona inocente puede ponerse nerviosa al ser interrogada. Una persona estresada puede parecer a la defensiva incluso cuando dice la verdad. Por eso, las señales aisladas son peligrosas. Crean una falsa confianza, y la falsa confianza ciega a las personas. La verdadera pregunta nunca es, ¿qué hicieron? La verdadera pregunta es, ¿qué cambió? Cada persona tiene una base de comportamiento, su estilo de hablar habitual, su postura, su energía emocional y sus gestos cuando se siente cómoda. Sin comprender esa base, no se pueden reconocer con precisión los cambios significativos. Imaginemos a dos personas. Una se mueve inquietamente durante cada conversación. La otra persona suele ser tranquila y serena, pero de repente se inquieta cuando surge un tema específico. ¿Qué comportamiento es más revelador? El segundo. No porque la inquietud demuestre engaño, sino porque el comportamiento cambia bajo presión. Así piensan los observadores expertos. No buscan señales universales de mentira, sino desviaciones del comportamiento habitual. Los patrones importan porque el engaño genera presión psicológica. Una persona sincera suele recordar la información, una persona mentirosa a menudo la manipula. Una recuerda, la otra construye. Esa diferencia produce sutiles cambios de comportamiento. Las respuestas se vuelven más cautelosas. El habla se vuelve menos natural. La confianza aumenta o disminuye inesperadamente. Las reacciones emocionales ya no se corresponden con la situación. Ninguna de estas señales prueba el engaño por sí sola. Pero las inconsistencias repetidas merecen atención. La verdad es que la mayoría de las mentiras no se descubren por errores dramáticos, sino por patrones. Una pareja cuyas explicaciones contradicen repetidamente sus acciones. Un amigo cuyo comportamiento cambia en torno a ciertos temas. Un compañero de trabajo que de repente se siente incómodo cuando surgen preguntas específicas. Estos patrones revelan presiones ocultas. El tiempo es una de las mejores herramientas para detectar la deshonestidad, ya que las mentiras son difíciles de mantener de forma consistente. La verdad tiende a permanecer estable. La invención requiere un mantenimiento constante, y este mantenimiento genera fatiga. Por eso, los observadores pacientes suelen ver lo que otros pasan por alto. Las personas manipuladoras se basan en la rapidez. Buscan ganarse la confianza antes de que los patrones se hagan evidentes. Pero los patrones, con el tiempo, revelan lo que el comportamiento intenta ocultar. Esto no significa volverse paranoico, sino volverse observador. Los observadores perspicaces no se apresuran a sacar conclusiones. Observan, comparan y esperan. Entienden que el comportamiento humano está influenciado por la personalidad, la cultura, las emociones y las circunstancias. Por eso se centran en patrones repetidos en lugar de momentos aislados. Porque las palabras se pueden ensayar. El comportamiento se puede controlar brevemente. Pero con el tiempo, los patrones revelan la verdad. Y una vez que aprendes a confiar en los patrones en lugar de en las apariencias, dejas de ser fácilmente engañado por la confianza, el encanto y las historias convincentes. Capítulo 3. Observa cuando las emociones llegan demasiado tarde. Las emociones humanas son rápidas. Más rápidas que la lógica, más rápidas que el lenguaje, y a menudo, más rápidas que el control consciente. Cuando las personas reciben noticias impactantes, sus rostros reaccionan de inmediato. Cuando sienten alegría, una sonrisa aparece de forma natural. Cuando sienten miedo, la tensión se hace evidente antes de que pronuncien una sola palabra. La emoción es lo primero. La explicación viene después.
Esto es importante porque el engaño suele alterar el ritmo emocional. La mayoría de las personas se centran en la emoción que se manifiesta. Pocos prestan atención al momento en que aparece. Sin embargo, el momento suele ser más revelador que la emoción misma. Una persona engañosa puede saber exactamente qué emoción debe mostrar. El problema es que a menudo la muestra demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la emoción genuina es reactiva. La emoción fingida es calculada. Antes de mostrar la reacción correcta, la mente debe decidir primero qué reacción dar. Ese breve retraso puede crear una sutil incongruencia emocional. Imagina a alguien recibiendo noticias inesperadas. La sorpresa genuina suele aparecer al instante. Los ojos se abren de par en par. La respiración cambia. Los músculos faciales reaccionan automáticamente. Una respuesta engañosa puede seguir una secuencia diferente. Primero viene el análisis. Luego, la actuación. Durante un breve instante, la emoción está ausente. Luego, aparece de repente. Ese retraso no prueba la deshonestidad, pero merece atención. La comunicación auténtica está sincronizada. Palabras, emociones, tono y lenguaje corporal fluyen al unísono. El engaño suele interrumpir ese ritmo. Pensemos en la risa genuina. Se propaga naturalmente a través del rostro, los ojos, la voz y el cuerpo. La risa forzada suele parecer mecánica. La boca sonríe, pero los ojos permanecen inexpresivos. El mismo principio se aplica a muchas emociones engañosas. Alguien dice estar triste, pero su voz carece de carga emocional. Alguien expresa preocupación, pero su rostro permanece impasible. Alguien parece indignado, pero la reacción se siente extrañamente tardía o exagerada. Los canales de comunicación dejan de coincidir. Otra señal común es la sobrecompensación emocional. Bajo presión, algunas personas amplifican las emociones para parecer más creíbles. Más indignación. Más tristeza. Más seguridad. Más inocencia. La actuación se vuelve más intensa de lo que la situación requiere. Las emociones auténticas suelen ser desordenadas e imperfectas. Las emociones fingidas pueden parecer extrañamente pulidas, como si estuvieran diseñadas para generar la máxima simpatía o confianza. Las transiciones emocionales también importan. Las emociones reales suelen desvanecerse gradualmente. Las emociones fingidas pueden aparecer y desaparecer con sorprendente rapidez. En un momento alguien parece devastado. Al siguiente, completamente normal. El cambio se siente mecánico, no natural. Esto es especialmente importante con las personas manipuladoras. Sus emociones suelen aparecer cuando buscan atención. Las lágrimas brotan cuando llegan las consecuencias. La indignación aparece cuando se exige responsabilidad. La emoción tiene un propósito. El objetivo no es la paranoia. El objetivo es la observación. En lugar de preguntar, ¿qué están diciendo?, pregúntate, ¿el ritmo emocional se siente natural? Porque las personas pueden ensayar sus palabras. Pueden preparar explicaciones. Pero el ritmo emocional es mucho más difícil de fingir de forma consistente. Y a menudo, la verdad empieza a aflorar en esos pequeños momentos en que el momento ya no coincide con la historia. Capítulo 4. Cuidado con las explicaciones excesivas y los detalles innecesarios. Cuando la gente dice la verdad, suele centrarse en una sola cosa: explicar lo sucedido. Cuando la gente miente, a menudo se centra en algo completamente distinto: convencerte de que dice la verdad. Esa diferencia cambia el comportamiento. Uno de los errores más comunes que cometen las personas que mienten es dar demasiadas explicaciones. Proporcionan demasiados detalles, demasiadas justificaciones y se esfuerzan demasiado por parecer creíbles. La historia se sobrecarga, no porque los detalles sean sospechosos, sino porque las historias inventadas a menudo necesitan refuerzo. Una mentira rara vez se sostiene sola. Necesita protección. Así que la mente comienza a construir una estructura de apoyo a su alrededor: explicaciones adicionales, contexto adicional e intentos repetidos de parecer creíble. Imagina hacer una pregunta sencilla: ¿dónde estuviste anoche? Una respuesta sincera suele ser directa y natural.
Una respuesta engañosa puede incluir de repente una cronología detallada, descripciones innecesarias, secuencias exactas de eventos e información que nadie pidió. La persona inunda la conversación con detalles porque cree que más información genera más confianza. Irónicamente, a menudo genera más sospecha. Otra señal común es la precisión innecesaria. Muchas personas que mienten asumen que la hora exacta, la redacción precisa y un recuerdo perfecto las hacen parecer creíbles. Pero la memoria real rara vez es perfecta. Las personas sinceras a menudo admiten incertidumbre. Fueron alrededor de las 7. No lo recuerdo con exactitud. Creo que así fue. Esas imperfecciones son normales. Sin embargo, las historias inventadas pueden sonar extrañamente pulidas, demasiado organizadas, demasiado completas, demasiado ensayadas. Las experiencias reales son complejas. La memoria humana tiene lagunas. Los mentirosos a menudo temen esas lagunas e intentan llenarlas. Ese esfuerzo resulta revelador. Presta atención cuando las respuestas se extienden mucho más que las preguntas. Una pregunta sencilla no debería requerir una defensa de 10 minutos. Cuanto más intenta alguien controlar la percepción, más artificial puede volverse su comunicación. Otro comportamiento revelador es la actitud defensiva oculta. Algunas personas empiezan a defenderse incluso antes de ser acusadas. Inmediatamente explican, justifican o rebaten críticas que aún no se han expresado. Psicológicamente, esto sugiere anticipación. Ya están librando una batalla que no ha comenzado. La repetición también puede ser reveladora. Las personas engañosas a veces repiten frases clave una y otra vez. Digo la verdad. Confía en mí. Yo nunca haría eso. La repetición no prueba la deshonestidad, pero a menudo indica un intento de reforzar la creencia en lugar de proporcionar información. La verdad generalmente busca la comprensión. El engaño a menudo busca la persuasión. Por eso los entrevistadores expertos utilizan el silencio. El silencio crea presión, y la presión fomenta las explicaciones excesivas. Muchas personas engañosas se sienten incómodas con los momentos de silencio y empiezan a añadir detalles innecesarios, con la esperanza de reforzar su historia. En cambio, a menudo la delatan. El objetivo no es asumir que toda persona que da detalles miente. Algunas personas son comunicadoras expresivas por naturaleza. El contexto, el comportamiento habitual y los patrones siempre importan. Pero cuando el exceso de detalle se combina con la actitud defensiva, la tensión emocional, la inconsistencia o los intentos repetidos de demostrar credibilidad, merece atención. Porque la honestidad rara vez necesita una actuación. Y cuanto más se esfuerce alguien por forzar la creencia, más probable será que la presión detrás de la historia comience a revelarse. Capítulo 5. El poder de las microexpresiones. El rostro humano es uno de los sistemas más reveladores que existen, no porque las personas quieran revelarse, sino porque las emociones se mueven más rápido que el control consciente. Una persona puede ensayar palabras, preparar historias y practicar la confianza. Pero, por una fracción de segundo, el rostro suele reaccionar antes de que la mente recupere el control. Ese breve instante puede ser increíblemente revelador. Este es el mundo de las microexpresiones, diminutos destellos emocionales que aparecen y desaparecen en un instante. La mayoría de las personas nunca los perciben. Un destello de miedo. Un atisbo de irritación. Un rastro de desprecio. La expresión se desvanece casi de inmediato, pero puede revelar un conflicto emocional subyacente. Las microexpresiones no exponen automáticamente las mentiras. Lo que a menudo revelan es algo igualmente importante, la verdadera reacción emocional de una persona. Uno de los mayores mitos sobre el engaño es que los mentirosos no sienten nada. En realidad, muchos experimentan miedo, ansiedad, culpa, estrés o tensión. A veces, esas emociones aparecen brevemente antes de que recuperen la compostura. Imagina a alguien a quien le hacen una pregunta delicada. Por una fracción de segundo, el miedo se refleja en su rostro. Luego, la confianza regresa. La mayoría de la gente nota esa confianza. Las personas observadoras se fijan en lo que ocurrió primero. La reacción inicial suele ser la más honesta porque se produce antes de que comience la gestión consciente. Por eso, el momento oportuno es tan importante.
Las microexpresiones se vuelven especialmente poderosas cuando contradicen el lenguaje hablado. Alguien dice estar feliz, pero la irritación se refleja en su rostro. Alguien dice estar tranquilo, pero el miedo aparece instantáneamente antes de que su expresión se estabilice. La contradicción es lo que importa. Una de las microexpresiones más reveladoras es el desprecio, una leve elevación unilateral de la boca que indica superioridad o falta de respeto ocultas. El desprecio suele aparecer en personas manipuladoras porque la cortesía externa puede coexistir con la arrogancia interna. El miedo es otra señal importante. El miedo por sí solo no prueba el engaño, pero cuando aparece repetidamente en torno a preguntas o temas específicos, merece atención. Los ojos se abren de par en par, los labios se tensan, el rostro se contrae brevemente y luego se recupera el control. La presión dificulta aún más ocultar estas reacciones. A medida que aumenta el estrés, mantener el control emocional se vuelve más difícil. Las emociones ocultas afloran con mayor facilidad porque el cerebro prioriza la supervivencia sobre el desempeño. Otra señal reveladora es la incongruencia emocional. Alguien expresa simpatía, pero primero se manifiesta la irritación. Alguien dice entusiasmo, pero el aburrimiento aparece por un instante. La máscara emocional se resquebraja antes de que se reanude la interacción social. Por eso, los observadores expertos se centran en el primer segundo después de que se formula una pregunta. La primera reacción suele ser espontánea. Todo lo que sucede después puede controlarse. Sin embargo, las microexpresiones nunca deben considerarse una prueba irrefutable. El contexto importa. Los patrones importan. El comportamiento habitual importa. El objetivo no es la paranoia. El objetivo es la conciencia. Cuando las mismas emociones ocultas aparecen repetidamente en torno a los mismos temas, adquieren significado. Porque las personas pueden controlar sus palabras con notable precisión. Pero los reflejos emocionales son mucho más difíciles de controlar. Y en esos breves instantes entre la emoción y el control, el rostro suele revelar lo que la mente intenta ocultar. Capítulo 6. Presta atención al distanciamiento verbal. Las palabras no solo comunican información, sino que también revelan aspectos psicológicos. La mayoría de las personas se centran en lo que se dice. Los observadores expertos prestan atención a cómo se dice. La estructura del lenguaje suele revelar incomodidad, evasión, culpa o presión oculta mucho antes de que la verdad se haga evidente. Una de las señales más claras es el distanciamiento verbal. El distanciamiento verbal se produce cuando las personas se separan inconscientemente de sus acciones a través del lenguaje. En lugar de decir, cometí un error, dicen, se cometieron errores. En lugar de decir, rompí el jarrón, dicen, el jarrón se rompió. Observa la diferencia. El suceso permanece, pero la responsabilidad desaparece silenciosamente. Esto no prueba automáticamente el engaño, pero a menudo revela incomodidad con la responsabilidad. Y la incomodidad importa. Otra señal común es responder a una pregunta sin responderla realmente. Pregunta, ¿me mentiste? En lugar de un sí o un no, la respuesta es, ¿por qué piensas eso? O, ¿sabes cuánto me importas? La conversación se desvía de los hechos y se centra en las emociones. La pregunta queda sin respuesta. Esto es evasión verbal. Las personas sinceras suelen buscar la claridad. Las personas engañosas a menudo buscan la distracción. Otro patrón revelador es la repetición. ¿Tomaste el dinero? ¿Tomé el dinero? Repetir la pregunta da tiempo. El cerebro crea una breve pausa para pensar, evaluar o elaborar una respuesta. Por sí solo, esto no significa mucho. Combinado con otras señales, adquiere significado. Presta atención cuando el lenguaje se vuelve repentinamente vago. Los detalles específicos desaparecen. Las afirmaciones claras se convierten en frases generales como: pasaron cosas. Se complicó. Ya sabes cómo es. La vaguedad crea flexibilidad. La precisión crea responsabilidad. Por eso, el lenguaje engañoso a menudo evita el compromiso directo. También puedes notar un uso excesivo de calificativos. Para ser honesto. Que yo recuerde. Sinceramente. Estas frases no prueban la deshonestidad,
pero cuando aparecen repetidamente, pueden indicar vacilación o el deseo de dejar margen para una posible retractación posterior. Otra pista importante es el énfasis excesivo en la credibilidad. En lugar de simplemente presentar los hechos, la persona repite: confía en mí. Jamás haría eso. Te estoy diciendo la verdad. Las personas sinceras tienden a centrarse en la realidad misma. Las personas engañosas suelen centrarse en convencerte de que les creas. Una comunica información. La otra manipula la percepción. El lenguaje también se revela a través de la minimización. Solo era una broma. Solo pasó una vez. No significó nada. La forma de expresarse reduce la carga emocional del comportamiento. El lenguaje se convierte en un escudo contra la responsabilidad. La clave está en no obsesionarse con frases individuales. El contexto siempre importa. Busca patrones. Evasión reiterada. Vaguedad reiterada. Distanciamiento reiterado. Intentos reiterados de desviar la atención de los hechos hacia los sentimientos. Porque las personas se revelan no solo a través de lo que dicen, sino también a través de lo que evitan decir. Las palabras son más que comunicación. Son huellas psicológicas. Y una vez que aprendes a escuchar más allá de la superficie, el lenguaje comienza a revelar mucho más de lo que el hablante pretendía. Almohadilla capítulo 7. Reconocer la psicología del comportamiento defensivo. Uno de los signos más claros de presión psicológica no es el miedo, sino la actitud defensiva. No es una explicación tranquila ni un desacuerdo natural, sino una reacción emocional desproporcionada diseñada para proteger algo que se siente amenazado internamente. Mucha gente confunde la actitud defensiva con la fuerza. Las voces fuertes, la certeza y la agresión pueden parecer poderosas. Pero psicológicamente, una actitud defensiva extrema es a menudo una debilidad que lleva armadura. Cuando las personas se sienten acorraladas emocionalmente, el cerebro pasa al modo de protección. El foco se aleja de la verdad y se acerca a la autoconservación. Por eso las personas que engañan suelen reaccionar de forma agresiva ante preguntas sencillas. La pregunta en sí no es la amenaza. Lo que podría descubrir es: una persona sincera puede sentirse frustrada, herida o emocional, pero generalmente busca claridad. Una persona que engaña a menudo busca escapar, distraerse o controlar. Uno dice: déjame explicarte. El otro dice: ¿cómo te atreves a cuestionarme? Esa diferencia importa. Los manipuladores entienden que las emociones influyen en las personas más rápido que la lógica. Si pueden hacerte sentir culpable, paranoico o avergonzado por hacer preguntas, recuperan el control de la conversación. En lugar de responder, atacan a la persona que pregunta. No confías en mí. Estás pensando demasiado. Estás creando problemas. De repente, la atención se aleja de los hechos y se centra en su comportamiento. Esta táctica es poderosa porque a la mayoría de la gente no le gustan los conflictos. Prefieren restaurar el consuelo emocional que seguir examinando verdades incómodas. Otro signo revelador es una reacción desproporcionada. Una simple pregunta provoca una ira intensa. Una pequeña inconsistencia genera hostilidad. La respuesta parece más grande que la situación misma. ¿Por qué? Porque la reacción suele estar alimentada por el miedo interno y no solo por la conversación. Las personas defensivas también tienen dificultades con las preguntas de seguimiento. Cada pregunta adicional aumenta la presión. La historia debe seguir siendo coherente, las emociones deben permanecer controladas y la actuación debe mantenerse unida. Esa tensión a menudo se manifiesta en forma de irritación, interrupciones o intentos de poner fin a la discusión por completo. Otra táctica común es la victimización. En lugar de abordar el problema, la persona se posiciona como la parte perjudicada. La conversación gira en torno a lo injusto que están siendo tratados en lugar de lo que realmente sucedió. Esto desvía la atención de la responsabilidad hacia la simpatía. Algunas personas van incluso más allá y atacan la observación misma. Con calma notas una inconsistencia y de repente te llaman controlador, inseguro, tóxico o inestable. El objetivo es simple: hacerte dudar de tu propia percepción. Una vez que las personas dejan de confiar en lo que ven, la manipulación se vuelve mucho más fácil. No todas las actitudes defensivas son ruidosas.
A veces aparece como retraimiento, silencio, agresión pasiva o distanciamiento emocional. La persona no afronta el problema, lo evita por completo. Esa sigue siendo una forma de protección. La clave es mantener la calma. Las personas tranquilas notan patrones. Ven la evitación, la redirección, las reacciones emocionales exageradas y los intentos de desviar la atención de los hechos. Porque el comportamiento bajo presión revela prioridades. Las personas honestas suelen priorizar la claridad. Las personas engañosas suelen priorizar la protección. Y cuando la presión aumenta, la máscara a menudo comienza a defenderse antes que las palabras. Capítulo 8. Observa el lenguaje corporal bajo presión. El cuerpo humano recuerda lo que la boca intenta ocultar. Las personas pueden ensayar historias, elegir sus palabras con cuidado y controlar su tono, pero el cuerpo responde automáticamente a la presión psicológica. Y la presión altera el comportamiento. Mandíbula tensa. Respiración superficial. Postura rígida. Manos inquietas. Quietud repentina. Estas señales pueden parecer insignificantes, pero en conjunto revelan estrés interno. Uno de los mayores errores que comete la gente es buscar una señal universal de engaño. No existe. Cruzar los brazos no prueba deshonestidad. Desviar la mirada no prueba culpabilidad. Tocarse la cara no significa nada por sí solo. El contexto importa. Los patrones importan. La presión importa. La verdadera habilidad reside en percibir los cambios de comportamiento cuando aumenta la presión. Una persona naturalmente enérgica que se mueve constantemente dice muy poco. Pero una persona normalmente relajada que de repente se pone rígida cuando surge un tema específico, eso sí importa. El cambio es la señal. Una verdad sorprendente es que las personas que mienten suelen quedarse inmóviles de forma antinatural. Creen que el movimiento revela nerviosismo, así que lo reducen conscientemente. Su postura se rigidiza, los gestos desaparecen y sus movimientos se vuelven controlados. El comportamiento sincero tiende a fluir. El comportamiento excesivamente controlado suele parecer mecánico. Otra señal reveladora es el comportamiento de autocalma. Bajo estrés, las personas buscan inconscientemente consuelo frotándose las manos, tocándose el cuello, ajustándose la ropa o cubriendo zonas vulnerables del cuerpo. Estas acciones no demuestran engaño, pero a menudo revelan malestar. El cuello es particularmente revelador. Las personas suelen tocarlo o protegerlo cuando sienten ansiedad porque el cerebro instintivamente lo trata como una zona vulnerable. La respiración también cambia bajo presión. Una persona puede contener la respiración brevemente, respirar más superficialmente o desarrollar un ritmo irregular. La mayoría de las personas nunca lo notan, pero la respiración es uno de los indicadores más claros de la activación del sistema nervioso. Otra pista que se pasa por alto son los pies. Las personas controlan conscientemente sus expresiones faciales, pero pocas controlan sus pies. Cuando surge la incomodidad, los pies suelen apuntar hacia la salida, se mueven repetidamente o se preparan sutilmente para marcharse. El cuerpo comienza a retraerse antes de que lo hagan las palabras. Observa las incongruencias entre el lenguaje y el comportamiento. Alguien afirma tener confianza mientras se encoge físicamente. Alguien dice estar tranquilo mientras aprieta los puños. Alguien insiste en que está cómodo mientras su cuerpo permanece tenso. Estas contradicciones son importantes porque las emociones auténticas suelen coincidir con el comportamiento físico. La presión también revela la sobrecompensación. Algunas personas se esfuerzan demasiado por parecer confiables. Sonríen en exceso, mantienen un contacto visual intenso o actúan demasiado relajadas. Pero la calma exagerada a menudo se siente artificial. La verdadera confianza es natural. La confianza fingida es controlada. Los momentos más reveladores suelen ocurrir después de preguntas inesperadas. Las respuestas ensayadas pueden sonar convincentes. Las reacciones espontáneas son mucho más difíciles de controlar. Por eso, los observadores expertos prestan atención antes, durante y después de la respuesta. El cuerpo revela constantemente los cambios emocionales. El objetivo no es la paranoia, sino la conciencia. Porque las palabras son fáciles de controlar. El cuerpo es mucho más difícil de silenciar. Y cuando aumenta la presión psicológica,
El sistema nervioso suele revelar la verdad antes de que la boca termine de hablar. Capítulo 9. Descubre por qué los mentirosos expertos imitan la confianza. Uno de los mayores errores que comete la gente es suponer que la confianza equivale a la honestidad. No es así. La confianza es simplemente la apariencia de seguridad, y la seguridad se puede fabricar. Algunas de las personas más engañosas que jamás conocerás parecen tranquilas, elocuentes, encantadoras y completamente seguras de sí mismas. Mantienen el contacto visual, hablan con fluidez y rara vez se muestran nerviosas. ¿Por qué? Porque comprenden una verdad fundamental de la psicología humana: la gente suele confiar más en la confianza que en las pruebas. Cuando alguien parece seguro, el cerebro se siente protegido. La duda se desvanece. Las preguntas desaparecen. Y eso es precisamente lo que buscan los manipuladores expertos. La mayoría de las personas no son engañadas por falta de inteligencia. Son engañadas porque la confianza genera comodidad emocional. Les da una sensación de fiabilidad. Los mentirosos experimentados lo entienden. Estudian cómo se supone que debe verse la honestidad y luego la imitan. Si la gente espera que los mentirosos eviten el contacto visual, ellos mantienen un contacto visual intenso. Si el nerviosismo se asocia con la culpa, aparentan calma. Por eso, la confianza por sí sola no demuestra nada. La verdadera diferencia entre la confianza genuina y la confianza fingida se hace evidente con el tiempo. Las personas auténticas son imperfectas por naturaleza. Hacen pausas, reconsideran, admiten incertidumbre y reaccionan espontáneamente. La confianza manipuladora suele parecer excesivamente controlada. Cada respuesta parece pulida. Cada emoción parece cuidadosamente gestionada. La actuación es fluida, a veces demasiado fluida. Otra verdad importante es que no todos los mentirosos sienten culpa. Algunos justifican su comportamiento tan completamente que llegan a creerse su propia versión de la realidad. Otros son lo suficientemente distantes emocionalmente como para mantener la calma mientras engañan. Por eso, la calma no es prueba de honestidad. Los patrones sí lo son. Los manipuladores hábiles también comprenden el poder de la vulnerabilidad selectiva. Revelan pequeños defectos, admiten errores inofensivos y comparten debilidades cuidadosamente elegidas. Esto crea la ilusión de transparencia. La gente piensa: si lo admiten, deben ser honestos. Pero la honestidad controlada puede ser una estrategia. Otra táctica común es la imitación. Los manipuladores suelen reflejar tus valores, intereses, estilo de comunicación y emociones. La similitud genera confianza, y la confianza reduce las defensas. Cuando la conexión se desarrolla inusualmente rápido, presta atención. Puede que la persona se esté adaptando a ti en lugar de revelarse tal como es. Los mentirosos más eficaces también dominan el arte de contar historias. Los hechos rara vez persuaden tanto como las emociones. Por eso, envuelven el engaño en narrativas convincentes llenas de lucha, lealtad, sacrificio o victimismo. La emoción crea convicción. Y la convicción suele reducir el escrutinio. Una de las mejores defensas contra la manipulación es aprender a separar el impacto emocional de la evidencia conductual. No te preguntes: ¿esta persona parece convincente? Pregúntate: ¿es consistentemente honesta a lo largo del tiempo? Porque el verdadero carácter resiste la presión. La actuación no. Al final, el encanto se topa con la realidad. La confianza con la responsabilidad. La historia se enfrenta al escrutinio. Y cuando eso sucede, la integridad genuina se mantiene firme mientras que la credibilidad artificial comienza a resquebrajarse. La lección es simple: nunca confundas la confianza con la verdad. Confía en la coherencia, no en el carisma. Confía en los patrones de comportamiento, no en las apariencias. Porque la honestidad no necesita una actuación impecable para resistir el escrutinio. Capítulo 10. Deja de ignorar tu intuición psicológica. Antes de que la verdad sobre alguien se haga evidente, suele haber un momento previo. Una sensación sutil. Nada dramático. Nada que puedas explicar de inmediato. Las palabras suenan bien. La sonrisa parece genuina. La historia parece creíble. Sin embargo, algo no cuadra. La mayoría de la gente ignora esa sensación. No porque no signifique nada,
sino porque les han enseñado a confiar más en las apariencias que en la percepción. Desestiman las inconsistencias, racionalizan comportamientos extraños y silencian sus instintos hasta que la realidad finalmente confirma lo que sintieron desde el principio. La verdad es simple. La intuición suele ser tu cerebro reconociendo patrones antes de que tu mente consciente pueda explicarlos. No es magia. Tu sistema nervioso procesa constantemente el tono, las expresiones faciales, las inconsistencias emocionales, el lenguaje corporal, el ritmo y los cambios de comportamiento. La mayor parte de esto ocurre por debajo de la conciencia. Cuando se acumulan suficientes contradicciones, lo sientes como incomodidad, vacilación o duda. Esa sensación merece atención. No se trata de confianza ciega, sino de atención. Uno de los mayores errores que comete la gente es creer que necesita pruebas inmediatas antes de tomar en serio sus instintos. La percepción humana no siempre funciona así. A veces, la mente detecta un problema antes de poder expresarlo con palabras. Una reacción tardía. Una sonrisa forzada. Una contradicción entre palabras y acciones. Individualmente, estas señales parecen insignificantes. Juntas, crean un patrón. Y los patrones crean intuición. La clave está en aprender a diferenciar entre intuición y paranoia. La paranoia busca peligro por todas partes. La intuición responde a inconsistencias específicas. La paranoia crea historias sin pruebas. La intuición dice con calma, presta atención. La intuición más precisa es serena, no emocional. No grita. Observa. Por eso es importante la disciplina emocional. El miedo, la inseguridad, los celos y la ansiedad pueden distorsionar la percepción. Pero un observador sereno puede reconocer patrones sin dejarse dominar por ellos. Las personas manipuladoras suelen atacar directamente esta capacidad. Dicen cosas como: asterisco, te lo estás imaginando. Asterisco. Asterisco, eres demasiado sensible. Asterisco. Asterisco, le das demasiadas vueltas a las cosas. Asterisco. El objetivo es simple, hacerte dudar de tu propia percepción. Porque una vez que dejas de confiar en ti mismo, te vuelves más fácil de controlar. Otra verdad importante es que las interacciones saludables aportan claridad. Incluso las conversaciones difíciles con personas honestas suelen dejarte con una mayor sensación de estabilidad. Las interacciones manipuladoras a menudo generan confusión. Repites las conversaciones una y otra vez, dudas de tu memoria y te sientes emocionalmente agotado sin entender por qué. Esa confusión es información. Préstale atención. La respuesta más fuerte a la intuición no es la acusación, sino la observación. Haz una pausa. Observa con más detenimiento. Haz mejores preguntas. Busca patrones. La verdad se vuelve más clara con el tiempo, mientras que el engaño se vuelve más difícil de mantener. Y recuerda, la intuición no sustituye a la evidencia. Es una invitación a prestar más atención. El objetivo no es la sospecha, sino la comprensión. Porque las personas se revelan a través de patrones, no de promesas. Y una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar es aprender a confiar en esa sutil señal interior que te dice: aquí hay algo que no cuadra. No como una conclusión, sino como una razón para seguir observando.